entenderle mejor y complementar, estoy volviendo a explicar desde el concepto de sobrepotencial. Ya sabemos y vuelvo a repetir que es la diferencia entre el potencial de trabajo menos el potencial de equilibrio. Aquí se llama abandono. Cuando existe esa diferencia, ya existe un grado de polarización, y ese grado de polarización que ocurre en el electrodo ya genera un sobrepotencial. Y en este proceso nosotros tenemos que tener un control, los controles que puedan, digamos, influenciar en este proceso. Y son algunos mecanismos de control que participan. ¿Dónde? En la doble capa. Ya hemos hablado de las teorías de la doble capa. ¿Qué tipo de control? ¿Ya? Por transferencia de carga relacionada al paso de los electrones, por la transferencia de masa, ¿ya? Relacionada al flujo de materia activa, o sea, de reactivos o productos en la superficie de la reacción. Y puede haber otros, como los fenómenos de cristalización y de absorción. Pero principalmente, ese mecanismo de de transferencia de carga, ¿ya? Nos determina la velocidad del proceso. ¿Sí? Nos determina la velocidad del proceso. Entonces, es un sobrepotencial de transferencia de carga. Y se refiere al paso de carga determinando la velocidad del proceso. Pero esto si sería solo transferencia de carga, ya tendríamos la velocidad, la determinación de la velocidad. Pero además de esto, siempre va acompañado por un movimiento convectivo, ¿sí? Además viene por estos fenómenos de absorción o deserción, ya de moléculas hidratadas, o sea, con agua, que influyen, digamos, en la superficie del electrodo. Y también hay estas moléculas en el seno de la disolución, o de la solución, perdón. Entonces, aquí viene otro sobrepotencial de difusión. Ese sobrepotencial de difusión, ya, básicamente influye en el transporte cerca de la superficie y que influye en la velocidad, también determina la velocidad. O sea, tiene que estar relacionado tanto el sobrepotencial de transporte de carga como el sobrepotencial de difusión. Y los otros fenómenos pueden ser, por ejemplo, el de cristalización, ¿ya? Es cuando también tiene su influencia en la precipitación, les decía, cuando se van formando redes cristalinas por ser sólidos que influyen también en la velocidad de una reacción, óxido-reducción. Y por último, también es la caída óhmica, que debido a la oposición que tienen algunos, resistencias, en este caso del electrolito, produce también un sobrepotencial, ¿ya? Aunque no siempre, por eso dice, no en un sentido estricto. Entonces, teniendo esa base, y tenemos que determinar estos mecanismos de control, tenemos que estudiar esta dependencia de la corriente con el sobrepotencial. Al decir corriente, hablo de la densidad de corriente que está expresado aquí con esta I. La densidad de corriente es el paso de la corriente por un área, ¿verdad? Básicamente lo que se ha definido anteriormente, tanto en reducción como en oxidación, es la densidad de corriente, que es negativa, y la densidad de oxidación, que es positiva. Entonces, la circulación de la corriente es el total, es la suma de las densidades positivas y negativas. Ya, definiendo cada una de estas, ya, en realidad, como esta es negativa, la de reducción cambia de signo, y desarrollando cada una de estas, tenemos el número de electrones Faraday, la concentración de reducción
o sea, del que se reduce por una constante de oxidación, menos número de electrones Faraday, la concentración en la que se oxida por una constante de reducción. Tanto la constante de oxidación y la constante de reducción viene por este exponencial. Ya viene por este exponencial. Donde representamos acá que esta alfa y esta beta, ya, que son, que se denominan coeficientes de transferencia, tanto para el anódico como para el catódico, son coeficientes que se pueden considerar como una fracción de cambio en el sobrepotencial. ¿Ya? O sea, para esta transferencia es importante indicar estos coeficientes, anódicas y catódicas, y que la sumatoria de alfa con beta nos va a dar igual a 1. Generalmente, si es igual a 1, generalmente cada uno de estos vale 0,5, aproximadamente 0,5. Entonces, la curva de densidad de corriente con el sobrepotencial son simétricas. Esto nos da la simetría, en realidad, el alfa y el beta. La simetría alrededor del origen. Cuando se toma cada una de estos coeficientes como 0,5 la mitad, ¿ya? Nos da prácticamente una simetría que pasa por el origen, nuestra gráfica. Ya complementando es muy importante. Lo demás es constante, y esta constante también nosotros indicamos es que es una constante en condiciones estándar, ¿sí? Es una constante en función de equilibrio, en la que se utiliza, en la que se está utilizando en la ecuación de Butler-Volmer, lo que hemos ido hablando, o lo que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Pero eso determinamos de esta manera. Ya vamos a ver si es en el equilibrio, cuando se iguala, e incluso en vez de este exponencial de todo esto, ya, siempre, pero considerando el alfa y el beta, nosotros podemos considerar incluso la ecuación de Nernst acá. ¿Ya? Eso les voy a resumir más adelante bueno, no lo he preparado, pero sí lo voy a hacer, digamos, a un principio de la próxima clase. Vamos a ver la gráfica y qué ecuaciones se utilizan en cada gráfica. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Pero, digamos, a un inicio de la próxima clase. Haciendo esta relación, tenemos esta ecuación, ¿sí? Y aquí hacemos ya este potencial térmico, ¿sí? La condición de equilibrio, que es esta, ¿ya? Se debe verificar que la suma de los coeficientes de transferencia sea 1, lo que les decía, y la corriente total del sistema igual a 0. Es decir, que se va a igualar tanto la corriente o la densidad de corriente de reducción con la de oxidación, y esto se llama de intercambio, corriente de intercambio, y sub 0, como acá. ¿Sí? Cuando se igualan estos dos, ánodo, cátodo, tenemos la corriente de intercambio en el equilibrio, digamos. ¿Ya? Solamente estamos haciendo aquí que se denomina esto tanto para el ánodo o tanto para el cátodo un I sub 0, corriente de intercambio. ¿Ya? Por eso está relacionado con alfa y beta, porque nos puede dar la simetría. Ahora, si nos dicen que alfa es, digamos, 0,7 y beta 0,3, no va a ser simétrica la curva. ¿Sí? Entonces depende, pero generalmente se toma como alfa y beta, y la suma de estas tiene que dar igual a 1. Por tanto, esta expresión cinética de la intensidad de corriente con el sobrepotencial es este. ¿Ya? Estamos volviendo a repetir y definiendo el equilibrio, el de intercambio iónico, cuando igualan las densidades de corriente positiva y negativa, pero esta se toma como un valor absoluto.
así como un valor absoluto por el equilibrio o la igualación. Esta expresión se simplifica de esta manera, ya complementando totalmente este K sub 0, perdón, toda esta parte, ahorita vamos a ir deduciendo, concentración de oxidación. Y reemplazando tenemos esta ecuación que es la principal. ¿Sí? Que es la principal. La corriente es I sub 0, y elevado tanto al ánodo como al cátodo. O sea, las partes que componen. Este se refiere cuando se iguala y esto básicamente cuando existe una variación. Esta última expresión se conoce como la ecuación de Butler-Volmer y rige cuando el control de una reacción electroquímica es por transferencia de carga. Entonces ya tenemos un elemento cuando hay transferencia de carga. Es esta ecuación. Y esta ecuación tendríamos que graficarla. Primero graficar I sub 0 y esto para el ánodo y esto para el cátodo. Aquí está. Aquí, generalmente les decía que estas representaciones se realizan experimentalmente y denominamos estas curvas de polarización. ¿Sí? A esto le vamos a llamar la densidad de corriente anódica límite, donde hay un cambio para la difusión, y está la densidad de corriente catódica. Este es un proceso anódico y este es un proceso catódico. ¿Sí? Es un proceso catódico. Esto es la densidad de corriente sobre el potencial y esto es la densidad de corriente sobre el sobrepotencial. ¿Sí? Sobre el sobrepotencial o sobrevoltaje. Parecería que no hubiera cambio alguno. ¿Sí? Pero en realidad vamos a ver y vamos a analizar que esta es la más utilizada porque nos va a permitir ya detallar en forma más determinada y nos va a permitir explicar o ver cómo afecta algunas reacciones, ya en este caso por la ecuación y desviaciones de Tafel. Pero haciendo una comparación, tenemos esa relación. Entonces, la curva de polarización se representa la suma de los dos procesos parciales, ¿sí? De oxidación, fíjense, y la de reducción. Entonces, aquí está esquematizando estas corrientes parciales en función del sobrepotencial con la suma de estas dos curvas. ¿Ya? Aquí la morada tenemos la densidad de corriente de oxidación y también la de abajo de reducción catódica anódica. Y estas continuas, ¿ya? Representan básicamente la sumatoria de ambas, ¿sí? La sumatoria tanto de la catódica como de la anódica. Y en cada una de estas independientes, ¿sí? En cada una de estas independientes tenemos para el ánodo su corriente de intercambio y para el cátodo también la corriente de intercambio. Pues cuando básicamente existe una intersección colordenada. ¿Ya? Esta es la representación, digamos que tendríamos, donde tendríamos que llegar. Sí, tendríamos que llegar para que se pueda representar tanto la curva catódica como la curva anódica. Entonces, acá interesa conocer los tipos de control que pueden regir en una reacción electroquímica.
pues de esta forma es posible no solo conocer, sino también modificar el efecto de variables, tales como la concentración de especies, temperatura, corriente de trabajo. O sea, tenemos que conocer estos controles. Entonces, en esta gráfica ya vamos a ver por zonas, ¿ya? Este tipo de control. Y aquí lo vemos que es esta, en realidad, o esta, sobre potencial, representamos de esta manera. Hemos dicho que la zona 1, esta es la anódica y esta es la catódica, representan el control de activación. La zona 2, mixta entre la activación y la de difusión. Y la zona 3 es netamente de difusión. Y acá voy a aprovechar esta gráfica para decirles que lo voy a complementar, ya, no, en realidad, ¿por qué lo voy a hacer recién? Porque lo he leído en un paper y me detalla qué ecuaciones tengo que utilizar en esta gráfica. Por ejemplo, acá, ya, voy a tener, y se los voy a dibujar para la próxima, ya, la ecuación de Nernst. ¿Y por qué? Lo voy a fundamentar, por qué se puede utilizar en este punto de origen, digamos así. ¿Ya? ¿Por qué se puede utilizar? Por transferencia de carga. Estas son válidas para transferencia de carga. Acá, en esta parte, digamos un poquito lineal, ¿ya? Se utiliza la ecuación de Tafel anódica y en esta parte la ecuación de Tafel catódica. Eso también ya lo tenemos y lo vamos a complementar más adelante. Y en básicamente esta ecuación que acá vamos a tener algunas reacciones y acá también cerca recta, digamos así, ya, representa una aproximación, en esta aproximación lineal, ¿sí? Que son sobre potenciales pequeños cercanos al equilibrio y donde la densidad de corriente es proporcional al sobrepotencial. Entonces ahí vamos a ver y vamos a relacionar una ecuación de la densidad de corriente en función del sobrepotencial. Es lineal prácticamente. También se puede considerar. Esta es la gráfica en función de las zonas y las zonas de control. Entonces vayamos primero por la zona 1, que es la zona de activación, o control, perdón, de activación, o zona de activación. Ya hemos dicho que el sobrepotencial se refiere exclusivamente al fenómeno de transferencia de carga. El proceso global se encuentra controlado por esta etapa y el sobrepotencial se conoce como sobrepotencial de transferencia de carga. En esta zona llamada de transferencia electrónica o régimen de activación involucra todos los fenómenos de electrodo que ocurren, además de la transferencia de carga que corresponde a la reacción electroquímica propiamente tal. Esta zona está representada matemáticamente por la ley de Butler-Boltzmann, por esta ecuación, ¿ya? Por esa ecuación. En la zona 1, o sea, el que está dada por control de activación. Y esta es la ecuación de Butler-Boltzmann. Para el caso de que la reacción electroquímica involucre más de una etapa, la ley de Butler-Boltzmann será aplicable para cada una de ellas, pudiéndose encontrar una expresión global. Este gráfico solamente estamos viendo para un tipo de reacción, pero puede ocurrir simultáneamente 2 o 3 reacciones. Entonces se tiene que utilizar para cada una de esas esa ecuación. ¿Ya? Para cada una de esas esa ecuación.
Por otro lado, si no existe un campo eléctrico exterior aplicado a la interfase, este se encuentra bajo un equilibrio dinámico, que implica pasaje de cargas de uno a otro y en otro sentido. O sea, hay un equilibrio donde se van igualando en velocidad las cargas, ¿ya? La densidad de corriente de uno y otro es la misma, pero el signo distinto se llama densidad de corriente de intercambio. Donde se iguala, donde hay equilibrio, es la corriente de intercambio I sub 0 que ya hemos hablado prácticamente. Estas son las corrientes de intercambio. Igualación tanto de la anódica como la catódica, ¿verdad? Eso lo hemos llamado corriente de intercambio. La densidad de corriente neta vale 0 y la diferencia de potencial en la interfase tiene su valor de equilibrio. Entonces, I sub 0 constituye un parámetro cinético característico de esta etapa que da una idea de velocidad del proceso. Depende del tipo de superficie sobre la cual se desarrolla la reacción y de la concentración. Esto ocurre cuando el sobrepotencial tiende a 0, o sea, hacia el equilibrio, y la densidad de corriente es mayor a 0. Es decir, nos acercamos al equilibrio y esto se iguala. El I sub 0 es la igualación de las densidades de corriente. Claro que esta última en valor absoluto por su reducción, ¿ya? Esta expresión indica que la velocidad de oxidación es igual a la velocidad de reducción. En este caso, es lo que les había dicho, el intercambio cerca del sobrepotencial. Para procesos electroquímicos y en particular cuando el sobrepotencial es grande, se puede despreciar la reacción inversa. Así, para sobrepotenciales anódicos positivos, la ecuación se transforma solamente o en anódico o en catódico. Ahora, es, digamos, como habíamos visto, es un resumen ya de la anterior clase. Sí, es un resumen de la anterior clase. Ahora lo voy a complementar. Voy a volver a entrar a otra presentación. ¿Sí? Ay, no es esto. No sé si se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces vamos a introducir, ya habíamos visto en otros capítulos, la ley de Tafel. Ya, porque todas esas reacciones que hemos visto, al final, también incluyen el desvío que puede haber de la ley de Tafel en estas reacciones, en estos gráficos. Repasando, la ley de Tafel es netamente experimental e indica que el logaritmo de la corriente varía linealmente con el sobrepotencial en este sentido. Sobrepotencial es igual a A más o menos B, logaritmo de la densidad de corriente. En el proceso anódico sería lo mismo,
positivo y el catódico negativo. ¿Ya? Entonces tenemos acá dos constantes, A y B. Esas constantes A y B podemos determinar, ¿ya? De acuerdo a las resultantes, si hacemos linealmente n sobre el logaritmo, o sea, de Tafel, ¿sí? Si hacemos esta representación, tenemos una pendiente donde este punto de n es igual a 0 es A y B la pendiente de esta recta. ¿Ya? Si es n igual a 0 tenemos el logaritmo de intercambio. Y aquí varía linealmente con el logaritmo de la densidad de cociente. Esta es densidad de cociente de intercambio. ¿Sí? Esta B está tabulada. ¿Ya? Sin embargo, la ley de Tafel no es válida en las cercanías del equilibrio termodinámico. Es por eso que no se utiliza. Y en el equilibrio se utiliza la ecuación de Nernst, es decir. Pues la expresión del sobrepotencial en función del logaritmo de la densidad de cociente es indeterminada. O sea, por eso no se utiliza, resultando una región no válida, según muestra la gráfica. O sea, la validez de Tafel, esta sería la zona de Tafel. Una zona mixta, digamos, ¿no? Esta era la zona 1, mixta, y zona 3. Y esta zona no es válida en el origen, no sirve para Tafel. Esta recién sirve para Tafel. Tenemos que determinar ese siguiente B. Por lo tanto, el gráfico experimental considera solo la parte lineal de la curva como zona Tafel. Esta parte. ¿Ya? Y también. Cuando las velocidades de las reacciones anódicas o catódicas sean gobernadas por la etapa de transferencia de carga en la interfase metal-electrolito. Esto es bien importante. ¿Cuándo utiliza Tafel? Les puedo preguntar. Entonces, cuando son gobernadas por la transferencia de carga en la interfase metal, o sea, electrodo-electrolito. Entonces se produce aquí una desviación de la conducta de Tafel. La ley de Tafel sugiere que la densidad de corriente debería aumentar con el sobrepotencial lineal. Sin embargo, si ocurre que la velocidad con que llegan los reactivos a la superficie de reacción es lenta, o sea, primero una cosa. Si estamos diciendo que los reactivos llegan a la superficie y la reacción es lenta, o bien la velocidad con que los productos se difunden hacia el seno de la solución también es lenta, tanto los reactivos que van al electrodo, por decir así, y del electrodo hacia la solución, prácticamente estamos hablando de la interfase, si la velocidad es lenta, entonces la velocidad del proceso global ya no será controlada por la transferencia de carga, sino por la difusión. Y por lo tanto existirá una desviación de la conducta de Tafel. Entonces, ¿de qué depende esa desviación? De la velocidad tanto de los reactivos como de los productos. En este caso, lentas. Esto implica que se necesitará un mayor sobrepotencial que el que predice la ley de Tafel para mantener una corriente dada. Necesitamos mayor aplicación del potencial. Entonces, el sobrepotencial total estará dado por un sobrepotencial de transferencia de carga y uno de difusión. Ya estamos incluyendo el control de difusión. Entonces, la desviación de Tafel incluye el sobrepotencial de difusión. ¿Ya? Aquí tenemos más o menos una representación. Bueno, en este caso es el potencial y el logaritmo de densidad de corriente. ¿Sí? Acá tenemos una forma lineal, que es la conducta catódica, ¿sí?
Aquí está el sobrepotencial, la segmentada, nos dice que es una conducta de Duffel catódica. Y es la corriente límite, les decía, hasta corriente con la difusión. ¿No ven? Después de eso pasa una difusión, donde ocurre, la límite se da en la etapa 3, en la etapa de difusión o zona 3. El sobrepotencial de activación, fíjense la cantidad de iones que puede ocurrir. Aquí es de difusión. O sea, la velocidad es lenta cuando se acerca acá y cuando sale hacia la difusión. La activación, en este caso, y también de difusión. A ver, podemos ver claramente la desviación de la conducta de Duffel y además se muestra que bajo estas condiciones se alcanza un valor de densidad de corriente denominada densidad de corriente límite. Densidad de corriente límite. Se va a alcanzar a esa densidad de corriente límite, ¿ya? En este caso, la cual no se incrementa y que da cuenta del control por difusión, es decir, por el transporte de especies. Bajo estas condiciones, las diferencias de concentración entre el seno de la solución y el electrodo induce una resistencia suplementaria en la transferencia de materia, N sobre potencial de difusión. O sea, está sumando básicamente ya a esta una parte de la difusión donde se produce ese control límite y donde se produce una resistencia. Se produce una resistencia. Si ocurre que la velocidad con que llegan los reactivos a la superficie de la reacción es lenta, o bien la velocidad con que los productos difunden hacia el seno de la solución también es lenta, como hemos dicho, la velocidad del proceso global ya no será controlada por la transferencia de carga, sino de masa, sino por la transferencia de masa, la global. O sea, la suma de esas, más que todo será por difusión, ya se va cuando las velocidades son lentas. Supóngase que sea la difusión del proceso de transporte de materia que controla. Y por tanto existirá una desviación de la conducta de Duffel. Bajo estas condiciones, se alcanza un valor de la densidad de corriente denominada densidad de corriente límite, la cual no se incrementa y que da cuenta del control por difusión. En otras palabras, esa velocidad global, que es lentísima, es controlada ya por la transferencia de masa. Y también ahí existe ya la desviación de Duffel. Y lo que nos permite determinar un nuevo parámetro que se denomina densidad de corriente límite. Yo les mostraba en el anterior gráfico, ¿verdad? En la zona 3 es una corriente límite. ¿Ya? Es una corriente límite. Seguimos con el control por difusión. De esta manera, las diferencias de concentración entre el seno de la solución y el electrodo, induce a una resistencia suplementaria en el transporte de materia, o sea, un sobrepotencial de difusión. En el régimen estacionario, ¿ya? La expresión de la corriente puede aproximarse a un perfil lineal dentro de la capa de difusión de Nernst. Ya estoy hablando básicamente de Nernst. ¿Sí? Por eso dicen un régimen estacionario que no va a depender del tiempo y puede aproximarse a un perfil lineal. Esta es la densidad de corriente, el número de electrones Faraday, y esto es el coeficiente de difusión. Concentración del soluto menos concentración del electrodo, y este símbolo básicamente es la capa de difusión de Nernst. Es como una capa límite.
Como es de difusión, yo les decía, aquí hay una variación de concentración, transferencia de materia. Donde, básicamente, la concentración de una especie en el seno de la solución es la concentración en la superficie del electrodo. Nos está diciendo que existe, aquí falta, aquí es CS, concentración del seno, perdón, CS del seno de la solución y este es del electrodo. Aquí me faltaba CS y de la solución. Y esto de la superficie CE. D es el coeficiente de difusión, ¿ya? La densidad de corriente alcanza su valor límite cuando se aproxima a cero, o sea, al equilibrio. Y cuando llega al equilibrio, tenemos que esta corriente de difusión, ¿verdad? Convectiva, lo que nosotros en transferencia de calor llamamos así, número de electrones Faraday, ya, el coeficiente de difusión, y solamente está en la concentración de la solución por la capa de Nernst. O sea, alcanzamos un valor límite y ya no tomamos en cuenta este. Solamente abarca o predomina esta concentración de la solución. Y eso es lo que nos dice. ¿Te cuestión? Ya viendo un poco más gráficamente, por lo tanto, tendremos corrientes límites para los procesos anódicos y catódicos, de acuerdo al siguiente esquema. Esta es una etapa de la reacción electroquímica, que este es el electrodo y todo esto es la solución. Y podemos representar aquí como una interfase, todo esto de interfase. El seno del electrolito, ¿no? Aquí tenemos A como transporte de materia por difusión. El electrodo va a haber una absorción en la superficie del electrodo, fíjense. Ya, aquí hay una absorción, absorbe, que hay moléculas. Y sale del electrodo, podemos decir así, una desorción, como es B. Y luego se va nuevamente hacia hacia el seno de la solución como transporte de materia. Entonces aquí ocurren corrientes límites dominado por el control de difusión, que son este y este, en el transporte de la materia. En cambio, cuando ocurre esta absorción, esta desorción, en el electrodo es transporte de carga. ¿Ya? Estas son las etapas de una reacción electroquímica. Absorción, desorción. En realidad es acá donde domina, bueno, todo esto es transporte de materia, pero acá se considera todo lo que estamos hablando y se convierte en esta ecuación. Este es el perfil lineal de la concentración en estado estacionario. Esta es la concentración de la solución, del seno de la solución, y linealmente viene la concentración del electrodo. Y este es nuestra capa de Nernst. Estito. Es como una película, les decía. En realidad es la interfase. Es como una película. Los que han llevado P2 deben saber que existe una capa límite en convección. Esa capa límite nos permite determinar las propiedades para determinar el H convectivo. Más o menos está ocurriendo esto. La concentración del electrodo se da acá y es lineal. En este caso, la transferencia de masa de la solución básicamente es lineal, pero horizontal. Aquí es una lineal con una cierta pendiente. Ocurre esto, ocurre la absorción, ocurre la desorción y volvemos ahí.
Y prácticamente esa interfase nos da esa capa de Nernst. En este caso se llama una capa de Nernst. Podemos calcular en función de la ecuación de Nernst. Aquí tenemos la variación de la concentración oxidada y reducida. Esta es la desorción, ¿verdad? Lineal. Y esto es por transporte de materia. Desorción de electrones y de la solución. Carga. Igualmente, está al revés. La absorción. En función de la distancia. Absorción más electrones me va a dar después la desorción. Fíjense que todo hemos hecho de Tafel y cómo hace su variación o cómo va a influir Tafel en este caso, ¿ya? En la desviación de Tafel. Influye y nos da otro tipo de control. Ahora vamos a hablar todo eso con el diagrama de Evans. ¿Cómo lo vamos a aplicar en el diagrama de Evans? Porque el diagrama de Evans es realmente lo que, si recuerdan, nos da la velocidad cuando intersecta, principalmente se utiliza en la corrosión, cuando intersecta tanto el ánodo como el cátodo, y se produce una corrosión. Entonces se puede aplicar todo lo que estamos hablando en el diagrama de Evans. En este caso nos dice, el diagrama de Evans es un diagrama de gran utilidad, puesto que permite obtener parámetros cinéticos de importancia correspondientes a un proceso electroquímico. Se representan simultáneamente corrientes anódicas y catódicas del proceso, es decir, logaritmo de densidad de corriente versus el sobrepotencial. O sea, ya trabajando en el potencial, porque en los anteriores capítulos habíamos visto de que hacíamos nuestras gráficas ya del potencial, no del sobre, sino del potencial con la densidad de corriente. En este caso, vamos a incluir con el sobrepotencial. Y aquí tenemos la representación del diagrama de Evans. Fíjense estas líneas azules, anódicas, catódicas, y donde intersecta tenemos el logaritmo de intercambio. Zona anódica y zona catódica. Tenemos la ecuación de Tafel en estas pendientes. Aquí ya nos está dando la representación sobre el sobrepotencial y el logaritmo de densidad de corriente. Esta es la curva anódica y curva catódica. Estamos ampliando nada más eso y nos da el logaritmo de intercambio donde se va a corroer. En esta corriente se va a corroer. ¿Verdad? Empieza la corrosión a esta corriente. Para un proceso anódico, perdón, se me está agotando. Un minutito. En este proceso anódico tenemos A, ya que se presenta acá, y B, que es la pendiente. A es en el eje y B es la pendiente. Y donde intersecta podemos determinar lo que se denomina como igualan las curvas. Podemos determinar la corriente de intercambio y donde se produce la corrosión. Eso nos demuestra, o eso nos dice el diagrama de Evans. Entonces, la determinación en el proceso anódico de A está dada por esta relación, RT
alfa, como les decía, que es simétrico, 0,5, número de electrones de la corriente, de la reacción, número de Faraday y logaritmo de la corriente de intercambio. Esta corriente de intercambio la podemos determinar gráficamente así, donde intersectan curva anódica, curva catódica. Y B prácticamente es una constante en función de esta alfa. Es lo mismo. Solamente en el equilibrio es cuando ocurre la intersección. O sea, con la gráfica ya tiene más sentido lo que estamos hablando. El proceso catódico es lo mismo. A, en este caso, es negativo. ¿Ya? Para el catódico, aquí va a ser negativo. Y B, bueno, aquí está el signo, negativo también. La pendiente se puede determinar también ambos parámetros, A y B. ¿De dónde? De Tafel. ¿Verdad? De Tafel. La densidad de corriente de intercambio puede obtenerse directamente por extrapolación de las rectas anódica y catódica para un sobrepotencial sub 0 en el eje. Fíjense dónde interviene, en el eje, donde intersecta. Esta es la curva lineal. Se hace se va a polarizar. ¿Quién nos dice? Extrapolación. Esta es nuestra curva, nuestra recta anódica, y estamos extrapolando. Esta es la catódica, viene así, ¿no ven? Según la gráfica, estamos extrapolando. Y donde intersecta en este eje de las ábscisas tenemos el I sub 0. Ahora, eso es para una sola. ¿Ya? ¿Qué pasa si se desarrolla más de una ecuación a ambos procesos? Por ejemplo, una curva de polarización con dos reacciones anódicas y con dos reacciones catódicas. Entonces, nuestras dos reacciones anódicas son del hierro 2, hierro 3, y nuestras dos reacciones, una anódica y una catódica, pero uno es del hierro y el otro es del hidrógeno, del agua, anódica, catódica. ¿Sí? Catódica y anódica. ¿Cómo cambia la gráfica? Esta es una representación nada más. Fíjense que tiene aquí como unos lomos y representa el lineal, y aquí vendría el lineal 1, 2. ¿Ya? Y si sería 3, aquí vendría otro y recién esto. Aquí vendría otro y recién eso. Pero vamos a ver acá, ¿ya? Que el diagrama de Evans es aplicable a la corrosión en general. Por ejemplo, tomamos el caso de corrosión del hierro en medio ácido, en donde tenemos un proceso no concurrente, es decir, se desarrollan dos reacciones simultáneas en un mismo sitio. Es eso lo que les decía. Este es del hierro y este es del hierro. Este es del hidrógeno, bueno, le vamos a llamar hidrógeno al agua, y este también del hidrógeno. Esas son las dos reacciones simultáneas. Del diagrama podemos calcular además la corriente de intercambio, la intensidad de corriente de corrosión, o le vamos a llamar intensidad de corrosión o densidad de corriente de corrosión, que da una magnitud de la velocidad de corrosión, y el potencial de corrosión, también llamado tensión mixta. Vamos a ver en este gráfico. Ya, lo mismo con el diagrama de Evans. Este es el cátodo. En este caso estamos sobre potencial logaritmo de I, y este es el ánodo. Ya hemos determinado sus pendientes.
pero aquí para las dos diferentes reacciones, fíjense, de hidrógeno a hidrógeno 2 y de agua a oxígeno 2. Su oxidación y su reducción. Y aquí del hierro 2 a hierro 3 y hierro 3 a hierro 2. Para dos corrientes simultáneas. Del lineal se interpola, en este caso la parte externa, y de la parte interna del lineal también. Y donde intersecta con el eje de las ordenadas, logaritmo de I, se tiene el logaritmo de la corriente. Como son dos ecuaciones, tenemos simultáneas, dos reacciones, tenemos dos pendientes. La externa, por decir así, y la interna. Y la interna es donde se intersectan y nos da la I sub 0. Y nos predice la velocidad de corrosión. Y la externa en el ánodo y la interna con el hierro. Por eso les decía que es más fácil ver en gráfico. ¿Ya? Y aquí vamos a ver básicamente las corrientes de corrosión. ¿Sí? Tenemos el potencial sobre el logaritmo de I, ¿ya? Graficado de otra manera. Y donde representa el potencial con logaritmo de potencial para una reacción, ya estamos extrapolando, por decir, linealmente esta reacción, que es independiente de lo que hemos visto, con el hidrógeno, y esta otra del hierro. Dos corrosiones. Hierro 2, y aquí con el hidrógeno, hierro a hierro 2. Ya, esta es corrosión. Aquí está. Estamos en solamente el interno de esto y esto, el externo y el interno. Un poquito más. En este caso, ya, la representación en sí nos da, ya, a ver, lo que nos da en definitiva, ya, que en un medio, en este medio, ¿sí? Hay una corrosión tanto de este y también representado por este otro, de hierro a hierro más 2 y de hierro 2 en la reducción anódica catódica. Esos representantes. En resumen, del diagrama podemos calcular, ¿sí?, la densidad de corriente, límite también, sub 0. La densidad de corrosión, esta es la densidad de corriente I sub 0, ¿verdad? De intercambio. La densidad de corrosión, que nos va a dar la magnitud de la velocidad de corrosión en realidad. Y el potencial de corrosión. ¿Ya? Y el potencial de la corrosión. Estamos empleando esto. Ese es los diagramas de Evans aplicados, digamos, a los controles, en este caso, de difusión y de carga. Es mucho más complicado, digamos así, ¿ya? Más ecuaciones, los coeficientes de transferencia de materia, pero lo que me comprometo para que se entienda un poquito más, yo creo que con esto se ha entendido un poco más con estas últimas gráficas, es hacer un resumen
ya, un resumen de las zonas en la curva de densidad de corriente frente al sobrepotencial, de tal manera que ecuaciones se tiene em, qué ecuaciones se tienen que utilizar. Esa es una de las cosas que les voy a complementar, ¿ya? Y además, lo que vamos a hacer también es hablar un poquito más de la corriente límite, si bien aquí nos muestra y nos indica nada más, pero lo vamos a ver más gráficamente aquí, esta corriente límite. Lo vamos a ver más gráficamente, ¿ya? De acuerdo a lo que genera la curva de polarización, ¿ya? Entonces vamos a ver esas zonas y dónde ocurre aunque de forma general, ¿dónde está? Es que no, en la otra, de forma general ya sabemos dónde ocurre la corriente límite, pero lo vamos a complementar con más información. Además, todo esto vamos a ver, o por lo menos vamos a mencionar, cómo se mide, ¿ya? ¿Qué tipo de celda tenemos que utilizar? Entonces vamos a un poquito especificar ese tipo de celda que les había dicho son de 3 electrodos. Se tiene que utilizar 3 electrodos para poder formar estas gráficas que les estoy mostrando. Y determinar básicamente la ecuación de Tafel, la desviación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que les puedo aconsejar, esto sí o sí lo voy a subir ya, estos dos, quería mostrarles antes, que lean esto, vayan a leer y lo próximo que les voy a dar, ya que va a ser más cortito, o sea, va a ser mucho más corto. Traten de entenderle en función de esta exposición que me parece la más simple. Ya les había mostrado en la anterior clase que se puede complicar más, pero tratar de que se entienda esto. Y les decía, en el examen va a ser más o menos la descripción de esto. Ya voy a ver, en el sentido de las preguntas, que tal vez, ya viendo y acordando entre nosotros, toda esta parte va a ser más conceptual, o sea, más teórica en otras palabras. Yo les decía que en gráfica se puede explicar mejor. Entonces podemos hacer eso y complementando con preguntas teóricas. Pero para eso tenemos que ver la manera de cómo vamos a tomar el examen. No es tan fácil, ¿no ves? Porque si no se van a ir copiando fácilmente. Pero no va a estar complicado. Y les digo, no va a estar difícil el examen. Solamente es un poquito que ustedes lean y le entiendan. Además, la otra clase, martes, ya aparte de complementar lo que les dije, vamos a empezar ya al diseño de reactores, que va a ser bien general y bien global, que sería el último capítulo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esta parte de la cinética un poquito complementando y empezamos a la parte de los reactores. Yo creo que la otra semana prácticamente casi ya vamos a acabar, tal vez hasta la otra semana es martes, jueves, y por ahí pónganle una clase más. Entonces, ya en el transcurso de la otra semana ya nos vamos a estar poniendo de acuerdo en el calendario de dar exámenes. El segundo parcial, recuperación, defensas y en su caso de segundo turno. ¿Ya? Entendemos. Así nos vamos a dar un poquito de tiempo, pero va a ser seguido, tampoco va a ser tanto tiempo, pero nos va a dar, digamos, un poquito de tiempo para poder hacer todo lo que estamos indicando. No sé si tienen alguna pregunta, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de lo que les quiero decir, a ver,
les decía que traten de bajar en el internet. Hay un libro que es un poco antiguito, dice Introducción a la Ingeniería Química, ¿ya? He tratado de bajar yo de internet y solamente hay una parte, pero les va a servir. Los autores son F, y les voy a deletrear. F. Debe ser el nombre, ¿ya? Porque es francés. C-O-E-U-R-E-T. Coeuret. C-O-E-U-R-E-T. ¿Ya? Y el otro nombre que tiene de autor es J. Costa López. J. Costa López. Les vuelvo a repetir, Introducción a la Ingeniería Electroquímica. ¿Ya? Si hubiéramos estado en presencial, les hubiera dado para que se fotocopien. Y ahí está esta parte cinética, donde también voy a complementar con algunos gráficos que tengo acá. Y también está de reactores. ¿Ya? Está de reactores. Exclusivamente para eso. Entonces, en función de eso, a ver si lo pueden bajar. Se baja, hay en internet, pero a mí me baja solo una parte. Tal vez ustedes pueden bajar completamente. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, ¿será posible que nos pueda pasar su presentación? No. Les voy a subir, les prometo, todas las presentaciones hasta acá. Tengo que subirlas. Ya, hasta acá. Les voy a subir en Classroom. Ya, por favor, un poquito de paciencia. Tengo otra clase después. Yo creo que va a ser esta noche que les voy a subir. ¿Ya? Incluso de los anteriores capítulos. Toditos los voy a subir. Les he subido hasta cierta parte, hasta el primer parcial. Ahora voy a subir para el segundo parcial.